Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Bueno, entonces, yo creo que ya vamos a empezar la clase. Falta gente, pero bueno, van llegando por el camino, ¿no? Bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis, bastante pequeño, por cierto, de cómo se trabajan o cómo es la representación de los sistemas en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, invariantes en el tiempo. Ok, para dejarlo de una manera un poco más completa, es para decirles que vamos a trabajar la parte de linealidad. Bueno, para que recuerden un poco la parte de señales y sistemas, recordemos que el concepto de linealidad se basa directamente en que se cumplan dos condiciones. Un principio que es conocido como el principio de superposición y el otro que es conocido como el principio o la condición de homogeneidad de las ecuaciones. Todo modelo que sea descrito directamente en forma de una ecuación diferencial debe cumplir con esas dos condiciones para que se declare como lineal, ¿ok? Vimos la semana anterior, en las clases anteriores, observamos que existen diferentes representaciones, entre ellas las representaciones en forma de ecuaciones diferenciales parciales y en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias, de las cuales pues podemos tener variantes o invariantes en el tiempo. Para nuestro caso, y asumiendo que vamos a trabajar hasta cierto punto, no siempre vamos a trabajar este tipo de ecuaciones y este tipo de modelos, vamos a asumir que vamos a trabajar los sistemas de manera lineal. ¿Esto qué ventaja nos presenta? La ventaja que nos presenta es que podemos utilizar ecuaciones definidas por leyes conocidas. Cuando empecemos a ver lo que son los sistemas mecánicos, normalmente empezamos por ellos, ¿cierto? Haremos un recorderis pequeño de que existen ciertas leyes que se van a cumplir. En el caso nuestro, pues vamos a trabajar con las leyes de Newton o vamos a trabajar con las ecuaciones de energía. Bien, para que ustedes recuerden, la parte de Newton o digamos la forma de expresión de Newton se basa directamente en el movimiento, ¿no? Y el movimiento cumple tres leyes que son la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, ¿no? La ley de inercia, la ley de movimiento y la ley de acción-reacción, ¿ok? Que esas las veremos pues en su debido momento, sobre todo porque a partir de ellas es que nosotros podemos hacer una representación desde el punto de vista de las energías. Y recordemos pues que en función de la energía, todo sistema mecánico, todo sistema físico, ¿cierto? Tendrá dos tipos de energías, una energía potencial y una energía de tipo cinética, ¿ok? Todo esto lo vieron ustedes en física, pero recordemos que la energía potencial es aquella que está almacenada en un cuerpo y que puede convertirse en movimiento, y la energía cinética pues es aquella que para el caso de los sistemas mecánicos pues se traduce en movimiento, ¿no? En una velocidad que se presenta en el caso de los objetos que se desplazan. Llámese que el objeto se desplace de manera lineal, traslacional, ¿cierto? En una trayectoria lineal, o que se traslade o que se mueva sobre un eje, de tal manera que se genere rotación del cuerpo, ¿no? Entonces esto, pues digamos que nos va a cambiar un poco la perspectiva, ¿sí? O sea, no es lo mismo trabajar un sistema o una masa, pongámosle ya en este momento el nombre, una masa que se desplace de manera longitudinal a una masa que rote, ¿no? Entonces, para el caso de las masas que rotan, pues bueno, ese concepto lo conocemos como una inercia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que pertenece a la física que ustedes ya lo estudiaron, ya lo leyeron, pues lo recordaremos de una manera rápida, iniciando como tal los modelos mecánicos, ¿vale? Sin embargo, es bueno recordar un poco de la matemática formal que ya hemos trabajado. Por lo tanto, permítanme, vamos aquí a compartir la pantalla y vamos a irnos a nuestro tablero, ¿ok? ¿Vale? La clase se está grabando por si las dudas, o si me hacen la pregunta, ingeniero, ¿la clase se está grabando? Sí, la clase se está grabando, ¿ok? Entonces, bien, ahí tenemos mi pantalla. Vamos a quitar esto y vámonos directamente por este ladito. Ok, volvemos a nuestro tablero digital. ¿Me escuchan? He tenido unos cortes de la señal aquí en internet, del wifi, no sé por qué. Hola, hola. Sí, señor, se escucha. ¿Sí? Ah, vale, gracias. Vale, entonces, vamos a quitar esta cosita de acá. Y recordemos muy bien cómo se expresan las ecuaciones diferenciales ordinarias invariantes en el tiempo y de tipo lineal, ¿vale? Que nosotros pues vamos a considerar simplemente como ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Recordemos que una ecuación diferencial se expresa de la siguiente manera. Vamos a tener una derivada, a ver, permítanme porque ahora no agarro bien el lápiz, ¿cierto? La derivada enésima. Si suponemos nosotros, bueno, antes de continuar acá,
vamos a suponer que vamos a hacer una representación para un sistema expresado de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, ¿cierto?, nuestro famoso bloque que representa nuestro sistema y vamos a tener un elemento de entrada, un elemento de salida, ¿no? Una señal de entrada, una señal de salida. Vamos a asumir que nuestra señal de entrada la vamos a llamar X, ¿cierto? X en el tiempo. Y vamos a asumir que nuestra señal de salida la vamos a llamar Y de t, ¿no? Y bueno, ya sabemos acá que tenemos la función de ganancia G de t, ¿no? Entonces, bien, directamente cuando nosotros expresamos este sistema de ecuaciones, el sistema de ecuaciones lo que hace es referencia directamente a dos elementos. Lo primero, a lo que sería la representación de la señal de entrada o las señales de entrada. Por el momento vamos a asumir que solo tenemos una, ¿listo? Y la representación matemática de la función de salida Y de t, ¿ok? Podemos tener una, podemos tener varias, en este caso vamos a suponer que tenemos una sola. Entonces la función G de t se representa por la relación o por la ecuación en donde se relacionan los parámetros tanto de entrada como de salida en forma de una derivada, ¿listo? O en conjunto de derivadas que forman pues nuestra ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial general está definida de la siguiente manera. La derivada enésima de la función de entrada y en el tiempo, perdón, la función de salida, y de salida, ¿no? Con respecto a dtn, ¿cierto? Más la derivada enésima menos 1 de la función de salida y de t con respecto a dt de n menos 1, ¿listo? Más, bueno, si continuamos así sería la derivada de n menos 2, derivada de n menos 3, etcétera, etcétera. Continuamos acá y tenemos al final que tendríamos la derivada tercera de la función de la salida en el tiempo y de t con respecto a dt de 3 más la derivada segunda de la función de salida y de t con respecto a dt2 más la derivada prima o primera de y de t con respecto a dt más la derivada 0 que correspondería simplemente a y de t, terminaría siendo igual a ¿qué? Ahora a la función de entrada. Y la función de entrada también puede tener representación en forma de derivadas, de tal manera que la parte derecha de nuestra ecuación, y vamos a quitar este igual en verde para ponerlo aquí en rojo para ver dónde se separó la ecuación, ¿no? O dónde están los dos elementos de la ecuación. Tendremos una representación en derivadas también de la función de entrada, ¿no? Y entonces terminaría esto siendo igual a la derivada, ¿cierto? Técnicamente no tiene por qué ser enésima, ¿ven? Podría ser emésima, por lo tanto la derivada m de la función de entrada x de t con respecto a dt a la m más, recuerden que m y n corresponden al orden, ¿no? Al orden de la derivada, ¿no? Más la derivada emésima menos 1 de x de t con respecto a dt a la m menos 1, más, bueno, así continuamos directamente la representación hasta que tenemos acá la derivada, aquí partamos de la derivada 2 porque no me cupo, la derivada segunda de x de t con respecto a dt2, más la derivada prima o primera de x de t, a ver que se me quedó feo esta x, me quedó muy chiquita y parece que queda como una especie de exponencial, la derivada prima o primera de x de t con respecto a dt más la función de entrada x de t en su derivada segunda, ¿ok? Esa es la forma de la representación de la ecuación diferencial de manera general. Tanto la señal de entrada x de t como la señal de salida y de t pueden ser representadas como un conjunto, ¿cierto?, de elementos derivativos de orden enésimo para el caso de y emésimo, hablando de m, para el caso de x, ¿ok? Entonces, cuando nosotros decimos, ingeniero, espérame 5 porque yo no lo entiendo. ¿Cómo así que nosotros podemos hacer una representación? Y ojo, porque estamos utilizando la variable temporal, o sea, ya nos estamos metiendo directamente en los modelos, ¿listo? De tipo temporal, es decir, los que representamos nosotros y que conocemos como de parámetros concentrados, lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo así que nosotros podemos tener una representación de derivadas? O sea, no entiendo, ¿cómo así? Si usted tiene una entrada x de t, ¿cierto? ¿Dónde está el resto de derivadas? Fácil. Nosotros podríamos tener una representación general no solamente de una entrada, sino de múltiples entradas x de t y también podríamos tener múltiples salidas y de t. Pero a su vez, x de t podría ser directamente un tipo de señal o un tipo de fenómeno en donde se pueden tener un conjunto de elementos derivados directamente de la función de entrada.
para que se entienda mejor, si nosotros tenemos que x de t, por ejemplo, fuese una posición, mecánicamente hablando, es una posición de un elemento, de una masa, etcétera, ¿cierto? Nosotros podríamos tener que la función g de t, la función de planta g de t, podría ser afectada no solamente por la variable de entrada x de t, sino también por sus derivadas. Como x de t la estamos asumiendo que es una posición, entonces, ¿quién sería la primera derivada de x de t? La primera derivada de x de t podría ser la velocidad, y de por sí sería la velocidad, porque la derivada de la posición termina siendo la velocidad. Y es posible que esa misma posición y esa misma velocidad afecten a la función de planta o la función de modelo g de t en su aceleración. ¿Y a qué corresponde la aceleración? La aceleración corresponde directamente a lo que es la segunda derivada de la posición o, para nuestro caso también, la primera derivada de la velocidad. Entonces observen que hay fenómenos, hay señales, ¿cierto?, que pueden presentarse, ¿cierto?, de manera simple como un fenómeno, pero también pueden tener elementos derivativos, elementos compuestos que pertenecen a ese sistema. Entonces, para el caso explícito y pues el caso inicial, que es el que vamos a tocar, que son los sistemas mecánicos, ¿cierto? X de t podría ser nuestra variable inicial. La velocidad, que sería la derivada de esta posición x de t, podría ser nuestra derivada prima y por lo tanto tendríamos una función, ¿cierto?, derivativa de la posición y una segunda función derivativa en orden 2, que sería la aceleración con respecto a la posición, ¿ok? Entonces, basados en eso, una representación general en n o en m, ¿cierto?, con respecto al orden, podría representar cualquier tipo multidimensional de sistemas, o sea, de variables en x, de variables en y, ¿cierto?, que pueden tener múltiples variables o múltiples elementos de entrada y salida, ¿vale? Entonces, bien, para nuestro caso, casi siempre nosotros no nos encontramos con un tipo de representación así. Bueno, si la encontrásemos no habría ningún problema porque simplemente podríamos operarla de alguna forma, y una de las maneras más rápidas es que si nosotros estamos asumiendo directamente que el sistema es de coeficientes constantes, debemos simplemente agregarles los coeficientes. Miren que ahí no he puesto coeficientes todavía. Simplemente relacionamos las derivadas de la salida con respecto a las derivadas de la entrada. Derivadas de la salida en verde, derivadas de la entrada en azul, ¿ok? Pero en un sistema normal, en un sistema físico real, ¿cierto?, van a aparecer unos coeficientes. Y dichos coeficientes, cuando son constantes, ¿cierto?, que pertenecen a los sistemas invariantes en el tiempo de orden lineal, entonces vienen ¿de dónde? Propiamente del modelo o de la descripción del problema. Es decir, de que nosotros definamos qué componentes, ¿cierto?, hacen parte de nuestro sistema, de nuestro modelo, de esa función g de t, ¿ok? Entonces, nuestra ecuación original, ¿cierto?, casi siempre la atacamos o siempre la definimos en función a una única entrada. ¿Listo? Por lo tanto, van a empezar a desaparecer las funciones derivadas o los elementos derivados. Este que está acá, de x, este de m-1, de m-2, de m-3, ¿cierto?, de 2 y de x. Nosotros vamos a asumir para la representación de los sistemas físicos que nosotros solo tenemos una señal de entrada, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo también en cuenta que las funciones de la salida son dependientes también de los componentes que se integran dentro de nuestro sistema, nosotros vamos a tener la siguiente representación, que es la representación que vamos a trabajar y es la representación válida, ¿ok? Y es la siguiente, que vamos a tener un coeficiente enésimo, ¿listo?, propio de los componentes que integran a nuestra función, es decir, todos los coeficientes vienen de acá, los componentes. Recuerden que los componentes también se seleccionan en función de ¿qué? Se seleccionan en función del límite, ¿no?, que se exija o que se pueda definir directamente un límite de nuestro modelo o nuestro sistema. Entonces los componentes vienen definiendo las variables o los coeficientes para nuestro caso de la ecuación diferencial ordinaria de la orden. ¿Listo? Entonces empiezan a aparecer estos coeficientes en función al número de componentes que tengamos. Como vamos a asumir que esta función g de t tiene n cantidad de componentes, ¿sí?, vamos a definir la función general, entonces empezamos con el componente o con el coeficiente a sub n, ¿listo? A sub n
multiplicado por la derivada enésima de y. Aquí no voy a poner el t entre paréntesis. ¿Por qué? Porque nosotros estamos y observamos y estamos asumiendo que la función de salida y depende directamente del tiempo. ¿Sí o no? Vamos a aplicarlo sobre un sistema real y los sistemas reales son dependientes del tiempo. ¿Vale? Entonces, aquí nos va a sobrar el paréntesis y de t. ¿Listo? Simplemente vamos a poner y y sabemos que es función del tiempo, ¿no? Entonces, la derivada enésima de y con respecto, a ver, aquí me trato de guardar y por eso quedó fea la letra, a la derivada de su n, ¿cierto? Más un coeficiente a su n menos 1 que correspondería pues al componente n menos 1 de nuestro sistema, interno de nuestro sistema, multiplicado por el diferencial n menos 1 de la función de salida y con respecto a dt a la n menos 1 más un coeficiente correspondiente a nuestro elemento n menos 2, ¿cierto? Multiplicado por el diferencial de n-2, la derivada de n-2 de y con respecto a dt a la n-2, más, bueno, ya saben ustedes que continuamos aquí definiendo hasta que encontramos las últimas derivadas, que son la derivada, ay, perdón, me faltó el coeficiente, más el coeficiente a sub 2, que pertenece al componente 2, ¿cierto?, de nuestro sistema, multiplicado por la derivada de 2 de y con respecto a dt, 2, más, bien, nos fuimos creciendo, nos fuimos subiendo, más el componente a sub 1 multiplicado por la derivada prima o 1 de y con respecto a dt más el componente a sub 0 multiplicado por y termina siendo igual a nuestra única función de entrada x que sabemos que también está en el tiempo. Y esta es una manera óptima de poder representar nuestros sistemas, ¿cierto?, en forma de modelos lineales, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos directamente, ¿cierto?, es una representación linealizada ¿cierto?, de un sistema LTI. ¿Qué significa LTI? Si ustedes se acuerdan, significa lineal e invariante en el tiempo. ¿Listo? Y esto lo habíamos visto por allá en las representaciones en física y bueno, también cuando trabajamos señales y sistemas para poder identificar un sistema que tiene las condiciones necesarias y suficientes para, por ejemplo, utilizar un método de solución como puede ser la transformada de Laplace, ¿ok? Y pues como nosotros nos vamos a dirigir específicamente a poder mostrar nuestros modelos en forma de ecuación diferencial, en forma de una función de transferencia y bueno, más adelante en forma de una representación en espacio de estados, pues esta es la representación más adecuada que nosotros tenemos para poder representar nuestros modelos, para poder ajustarlos matemáticamente a una ecuación. Y miren que todos los modelos físicos normalmente tienden a mostrarse de esta forma, ¿ok? Vuelvo y lo repito, no necesariamente tiene que ser una sola entrada x, sino que podríamos tener también las funciones derivadas de x, ¿no? de x1, de x2 y así sucesivamente, todo depende del sistema. Pero para nuestro caso, esta es una de las mejores representaciones, ¿ok? Casi siempre se busca que a su n menos 1, a su n menos 2, etcétera, sean coeficientes constantes. Si el sistema nos aporta coeficientes constantes, el sistema es totalmente lineal. ¿Listo? Y ya pues se pueden encontrar funciones de solución para ella, ¿vale? Bueno, aquí quiero tener en cuenta esto porque resulta que esta representación que nosotros tenemos ya la habíamos tocado en instrumentación. Habíamos dicho, oiga, la forma de representación de algunos sensores desde el punto de vista dinámico, lo llamamos características dinámicas de los sensores, ¿cierto? Tienen una representación de esta forma. Y los sistemas, cualquiera que sea sea térmico, sea hidráulico, sea mecánico rotacional, sea mecánico traslacional, etcétera, desde el punto de vista lineal, ¿cierto?, tienen la misma representación. Es decir, el semestre pasado en instrumentación nosotros vimos la representación en forma de ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, ordinarias de sensores linealizados, ¿vale? Por lo tanto, esto no les debe quedar, digamos, totalmente perdidos, no pueden quedar totalmente perdidos en la idea porque ya la hemos visto. Pero bueno, tomemos la ecuación diferencial de orden n y miremos qué tipo de sistema nosotros podemos tener como funciones g de t. Es decir, ¿cómo podríamos representar diferentes modelos? Bueno, los modelos son dependientes del número de componentes que se tengan dentro de él. ¿Qué pasa cuando un modelito
que está ahí, GDT, ese modelo que está encerrado dentro de nuestra cajita, solo tiene un componente. Si nuestro modelo solo tiene un componente, eso quiere decir que la ecuación diferencial que estamos aquí, la LTI que tenemos en este momento, ¿cierto?, no debe utilizar todos esos componentes a su n. ¿Bien? ¿Por qué? Porque solo hay un elemento. ¿Cuál será el componente único que podría aparecer en un sistema que solo tiene un componente? ¿Cuál sería el coeficiente? Sería A sub 0. Entonces, en un sistema que tiene un solo componente, la ecuación diferencial solo se va a tomar hasta A sub 0. Eso significa que vamos a tener este tipo de representación. Primer tipo de representación. ¿Listo? Primer tipo de representación es que nosotros tengamos, ¿cierto?, un sistema en donde haya un solo componente. Y por lo tanto, para ese solo componente, la ecuación diferencial solo se toma a partir de A sub 0, y es igual a x. ¿Listo? Recuerden que son funciones en el tiempo, ¿vale? Es más, pongámoslo como funciones en el tiempo y si no después dicen ingeniero, nos confundimos, ¿no? Entonces, para el caso de los sistemas que tienen un solo componente, entonces la ecuación diferencial solo se tomaría hasta acá. ¿Listo? Solo se tomaría hasta este punto, en donde A sub 0 corresponde al único coeficiente que aporta el único componente que tiene nuestro sistema. Entonces, nuestra representación sería A sub 0, y, aquí le voy a agregar el dt para recordar que es una función, termina siendo igual, a ver, ¿qué pasó acá? Termina siendo igual a x dt. ¿Listo? Aquí tenemos un sistema en donde, si ustedes son observadores y sé que lo son, ¿cierto?, se dan cuenta que no hay derivadas. Uno dice, ingeniero, como no hay derivadas, este sistema, pues, técnicamente no es una ecuación diferencial. Se equivocan. Esta representación, como nació de la representación general, es decir, nació de la ecuación diferencial ordinaria general, que nosotros tenemos arriba encerrada en verde, es una ecuación diferencial también. Solo que sus derivadas no se ven porque las derivadas que están allí son las derivadas 0. La derivada 0 de y y la derivada 0 de x. Por lo tanto, no se escriben las derivadas 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si es una ecuación diferencial, solo que es en derivada 0. A esta ecuación diferencial en derivada 0, ¿cierto?, se le conoce como ecuación de orden 0. Vamos a ponerlo acá. Esta se conoce como la ecuación, permítame 5 segundos, ecuación de orden 0. Bueno, vamos a ponerlo como ecuación diferencial de orden 0. Por lo tanto, esta ecuación diferencial de orden 0 pertenece a un sistema de orden 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener a los sistemas de orden 0. Porque la derivada es de orden 0. Sistema de orden 0 o 0 orden, dicen en algunos libros. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí de particular? Tenemos algo en particular y es lo siguiente. A ver que me salieron aquí unos punticos raros. ¿Listo? Que la solución es bastante simple de encontrar. ¿Cuál es la solución de este sistema? Fácil. La solución es encontrar cuál es la respuesta de salida. O sea, tenemos que encontrar la función de salida y de t, ¿cierto?, teniendo en cuenta nuestra entrada x de t. Por lo tanto, la respuesta y de t de este sistema termina siendo simplemente un reemplazo. Y obtenemos que la función de salida y de t tiene como solución que va a ser igual a 1 sobre a sub 0, es simplemente transponer el término coeficiente a sub 0 que está multiplicando a y de t y queda dividiendo 1 sobre a sub 0, queda el inverso de a sub 0 multiplicado por x de t. Esa es la respuesta de este sistema. Y de t es igual a 1 sobre a sub 0 por x de t. Miren que es muy sencillo, ¿por qué? Porque es que la ecuación diferencial de orden 0 que corresponde a sistemas de orden 0 pues es una ecuación algebraica. Y las ecuaciones algebraicas se solucionan simplemente reemplazando. Y por lo tanto aquí lo que hicimos fue reemplazar, o más bien despejar a y de t y nos entregó esta función. Dese cuenta que a sub 0 la estamos representando como un coeficiente, ¿no? Que si es constante, normalmente lo es, ¿cierto? Entonces 1 sobre a sub 0 termina siendo un valor numérico. Un valor numérico que casi siempre representamos con la letra K, es una constante. 1 sobre a sub 0 es una constante. Por lo tanto tenemos en definitiva que este sistema, la solución, se define como y de t igual a k, ¿cierto?, multiplicado por x de t. ¿Listo? Ya observen que es fácil, ¿vale? Es muy sencillo encontrar esa k. Y aquí tenemos algo interesante y es lo siguiente, que k termina siendo un elemento constante que siempre va a aparecernos
sin importar cuál va a ser la solución del sistema de primer orden, de segundo, de tercero, enésimo orden, no nos interesa. Siempre K va a aparecer sin importar cómo sea el orden de la ecuación diferencial. ¿Listo? Y ese K es conocido como una constante de sensibilidad. Entonces vamos a ponerlo por acá, que K termina siendo, esta K, a ver, aquí se me movió un poquito la tableta, esta K termina siendo la constante de sensibilidad del sistema. Constante de sensibilidad. Lo vimos el semestre pasado en instrumentación y corresponde a la sensibilidad de nuestro sensor. Sensibilidad. Listo, la constante de sensibilidad. Algunas veces, y sobre todo en el caso de los sistemas de orden 0 y de los sensores de orden 0, se le agrega el nombre sensibilidad estática del sistema. ¿Listo? Pues aquí lo vamos a llamar simplemente sensibilidad o sensibilidad estática. Da exactamente la misma cosa. ¿Vale? ¿Dónde hemos visto este tipo de sistemas? Fácil, la ley de Ohm. ¿Listo? Nuestro circuito básico de una fuente y una resistencia es un caso práctico y típico de un sistema de orden 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues si nosotros tomamos este sistema que tenemos acá, fácil. Vamos a llevar a un modelito bien simple como puede ser el siguiente. Si nosotros tenemos aquí una fuente de energía y esta fuente de energía le ponemos directamente aquí un interruptor, es el que nos va a definir en qué momento el sistema empieza a funcionar. ¿Listo? Y aquí ponemos un resistor, disculpen el resistor, no estoy en buena posición para dibujarlo, pero ustedes asimilan que eso es un resistor, ¿no? Entonces, las funciones las hemos visto la semana anterior, ¿no? Tenemos una tensión de entrada E o V, la podemos llamar igual, aquí tenemos el positivo, aquí tenemos el negativo, aquí tenemos el interruptor que nos define un T inicial, un T a partir del cual va a empezar a funcionar y el sistema se convierte en un sistema que ustedes recuérdenlo muy bien. En un sistema eléctrico, y normalmente los sistemas eléctricos tienen esa característica, ¿vale? Se tiene que, si nosotros tenemos un interruptor que bloquee la señal de la fuente de energía hacia el circuito, la representación de ese interruptor nos dice que mientras el circuito esté abierto y si no hay almacenamiento de energía en el circuito, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un total de 0 voltios, 0 amperios en cualquiera de los elementos del circuito después del interruptor. ¿Y cuál es la idea? La idea básica es que en el momento que ustedes cierran el interruptor, se va a causar una corriente, y ojo que remarco esa palabra causar, se va a causar una corriente que saldrá desde la batería E hacia la resistencia que no le he puesto nombre, que es R. Como esa corriente se va a causar o va a aparecer en el momento en que el interruptor se cierre, el sistema se denomina sistema causal. Un sistema causal es aquel que está definido para todos los tiempos t mayores que 0. Y eso es una definición bastante interesante de nuestros famosos señales de tipo transitorio, ¿no? De la señal escalón, de la señal impulso, de la señal rampa, se asimilan directamente como sistemas causales. Y un sistema causal es típico de los sistemas LTI, que ya vieron ustedes anteriormente, ¿no? De los sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Bueno, ¿cómo es la representación en forma de modelo de este sistema? Fácil. Según esto, cuando nosotros cerramos el interruptor, es decir, en t igual a 0, nosotros vamos a obtener directamente una corriente. Entonces tendríamos aquí el cierre de nuestro interruptor, se causa o se genera una corriente que va en este sentido, ¿cierto? De tal manera que obtenemos la ecuación definida por la ley de Ohm que nos dice simplemente que el voltaje lo escribimos como E, que la tensión E va a ser igual a la resistencia multiplicada por la corriente. ¿Listo? Recordemos que E es función del tiempo y que I también es función del tiempo porque dependemos directamente del cierre, directamente sobre nuestro interruptor aquí que tenemos marcado como T igual a 0, ¿ok? Esta E no es la tensión directamente de la fuente, sino es la tensión que aparece sobre la resistencia. La única forma de poder expresar esa E, porque dicen, ingeniero, lo que pasa es que mientras yo tenga abierto el interruptor, ¿sí? Aunque la corriente no está, I vale 0, ¿cierto? R existe y tiene un valor, y E también existe y tiene un valor. Recuerden que esta E que tenemos acá es función del tiempo, pero esta E es la tensión que aparece sobre la resistencia. O sea, E es dependiente o es definido sobre la tensión que aparece en los extremos de R, ¿ok? Por lo tanto, E es función del tiempo y R no, es una constante, es un valor, una propiedad de este circuito, ¿cierto? Pero I también es una corriente y depende del tiempo.
Por lo tanto, si ustedes observan acá, lo que estamos viendo directamente, ¿qué? Es una ecuación de orden cero, en donde la función de salida I, o la corriente como tal, ¿cierto? Está definida como la salida del sistema, porque es una causa de cerrar el interruptor. Y E es la entrada, ¿por qué? Porque es independiente de si yo tengo abierto o cerrado el interruptor, E siempre va a tener un valor. Por lo tanto, I sí va a variar en función del cierre o apertura del interruptor. Por lo tanto, la respuesta es la corriente de salida. Entonces, ¿la solución de este sistema cuál es? La solución de este sistema es que la corriente en el tiempo, aunque sabemos que en el tiempo, pues bueno, es un sistema causal, va a ser igual, ojo a esto, otra vez empezó a guardar, va a ser igual a 1 sobre R multiplicado por la tensión de entrada. Miren que E de T es X y I de T es Y, ¿listo? Y aquí obtenemos que 1 sobre R termina siendo nuestra constante de sensibilidad. ¿Quién es R? R es A sub 0. ¿Quién lo aportó directamente? La ecuación diferencial. ¿Sí la ven? Entonces, si ustedes toman estos valores y los reemplazan, reemplacemos a E, pongámoslo aquí encimita de esta ecuación. Si tomamos a E y sabemos que es la entrada, eso quiere decir que este es X, ¿no? R, ¿quién es? R es una constante, por lo tanto es la única constante que se aporta del único elemento que es la resistencia que está en el circuito. ¿Y quién es I? Pues I es la función de salida. Entonces ustedes observen que si hacemos esto, esto es igual y esto queda multiplicado, pues esta función ¿quién es? Es A sub 0 por Y es igual a X, que es la que está aquí encerrada en la parte superior. A sub 0 por Y es igual a X. Entonces miren que la ley de Ohm es simplemente ¿qué? Es una representación, es una ley que nos representa una ecuación de orden 0, ¿cierto? Expresada por el único componente que tenemos ahí, R, que R termina siendo nuestro coeficiente. Miren que el coeficiente A sub 0 fue aportado directamente por el circuito. Lo mismo va a pasar en los sistemas mecánicos. En los sistemas mecánicos algún elemento va a aportar directamente, ¿cierto? Una condición, y esa condición desde el punto de vista lineal, ¿cierto? Va a ser ese que va a aportar, ¿no? Va a ser ese coeficiente que se va a aportar. Ahora bien, no debe confundirse un sistema que tenga esta característica, porque es que resulta que los sistemas de orden 0, y recordemos lo de la semana anterior lo vimos, un sistema de orden 0 se da en función a que nosotros tengamos una ecuación de tipo algebraico. La pregunta del millón es, ¿esta ecuación diferencial de orden 0 es una ecuación algebraica? Sí, la solucionamos por simple despeje. Entonces, si recordamos la representación de los sistemas la semana anterior, recordemos muy bien que cuando nosotros tenemos un sistema de único componente cuya representación es una ecuación algebraica, ese sistema, su componente, es un componente de tipo A o disipativo. Ahorita lo volveremos a retomar en la presentación, ¿ok? Entonces, vamos a recordar eso. Ese elemento que tenemos en este sistema, como solo hay un elemento y está aportando un coeficiente, debemos verificar que ese sistema sea meramente disipativo, que el componente que tenemos dentro de nuestro modelo sea disipativo, porque si no lo es, olvídense que la ecuación diferencial es de orden 0. ¿Listo? No se puede. Entonces, en definitiva, conclusión. Todo sistema en donde solo se tiene un componente de tipo disipativo nos dará una ecuación diferencial de orden 0 que es igual a tener una ecuación algebraica que se soluciona simplemente por sustitución, ¿no? Se hace la sustitución de y de t, se despeja y se obtiene directamente la respuesta. Recordemos muy bien que la entrada es conocida, x de t es conocida, mientras que y de t es la solución, o es la función que no conocemos y por lo tanto debemos determinar su solución, por eso es que despejamos a y de t, ¿vale? No sé si tengan preguntas hasta el principio aquí o hasta este momento. Es bastante sencillo realmente. De paso tomo agua. Bien. Entonces, bien. Ojo, condición. No los puedo ver en este momento. Voy a poner la condición y ya les escucho. Condición. Vamos a ponerlo acá. Entonces encerramos esto. Para este sistema, para que este sistema se presente, se tiene una. Vamos a poner esto así. ¿Cómo lo ponemos acá? ¿Cierto? Condición. A ver, ¿qué pasó? Condición. Condición. El elemento de este modelo debe
ser tipo A. O tipo disipativo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Quién iba a hacer pregunta? Por favor, utilicen el micrófono porque no les puedo ver. No puedo ver las... Sí, señor ingeniero, era yo. Ok, señor. Qué pena, ingeniero, es que me perdí un poquito lo de la función de la derecha, la azulita, la de y de t es igual a k por xt. ¿Y de t igual a k por x por t? Sí, señor, la constante de sensibilidad venía de dónde, qué pena, es que me perdí ahí. Es que k, a ver, vamos a verlo. Recordemos esto, la ecuación diferencial es a sub 0 por y de t es igual a x de t. La solución de este sistema, ¿cuál es? Encontrar la función y de t. Es decir, encontrar y de t es simplemente tomar este a sub 0 que ustedes tienen acá, antes de y de t, y pasarlo al otro lado de la ecuación, es despejarlo. Entonces, cuando ustedes toman a sub 0, al pasarlo al otro lado, les queda 1 sobre a sub 0 por x de t, es igual a y de t. Entonces, 1 sobre a sub 0, como a sub 0 es una constante, 1 sobre a sub 0 termina siendo otra constante, ¿cierto? Y a esa constante la llaman k. Entonces, ¿de dónde nace k? K es simplemente esta función 1 sobre a sub 0. ¿Listo? Listo, ingeniero. Entonces, si quieres lo ponemos acá. K perfecto, gracias. es 1 sobre a sub 0. ¿Listo? K es 1 sobre a sub 0. ¿Ven? Esa es la función. Listo, sí, señor. Vale. Entonces miren que es una función de ganancia. K es una función de ganancia también, ¿no? Entonces, para poderlo describir de esa manera, que es una función de ganancia, tendríamos que hacer una representación de nuestro sistema, ¿no? De esta función o de esta ecuación, porque es una ecuación al fin y al cabo muy simple, ¿no? Esta ecuación lineal, lo que nos va a representar, como su nombre lo indica, es una función lineal en el sentido estricto de ¿qué? De que si ustedes toman la ecuación y vamos a pasar a otra página. Tenemos como respuesta, ¿no? Que en un sistema de orden 0 A por... quitamos ese rojo tan horrible. En una función a sub 0 por y de t igual a x de t, que es la ecuación diferencial de orden 0, ¿cierto? Termina teniendo la solución y de t es igual a 1 sobre a sub 0 por x de t, que es igual a decir k por x de t. ¿Listo? Y si ustedes observan esta respuesta, k es una constante, x es una función, y es otra función. Su representación en un plano cartesiano pues termina siendo simplemente una ecuación lineal. Miren que la respuesta de un sistema de orden 0 es una función lineal. ¿Listo? ¿En dónde? Aquí tendríamos a nuestro y de t, porque esta es la función de salida, ¿cierto? Están las ordenadas. Y aquí tendríamos a nuestra función de entrada x de t, que es la función de independiente, ¿no? Y por respuesta tendríamos simplemente un sistema en donde tendríamos una línea. ¿Listo? En donde la pendiente de esa línea, ¿quién es? La pendiente de esa línea es K. ¿Listo? Ahí está. Es un sistema lineal, totalmente lineal. ¿Listo? Por lo tanto, cualquier variación en la función de entrada x de t va a ser proporcional a una función de salida y de t. Eso significa que si nosotros, por ejemplo, utilizamos una señal escalón, ¿qué deberíamos obtener a la salida? Otro escalón exactamente igual, ¿cierto? Entonces, para un sistema representado de esta manera, quedaría de la siguiente forma. Aquí tendríamos a x de t, aquí tendríamos a y de t, ¿y cuál es la función de la planta? K. Esa es la función g de t, es igual a k. Entonces, bajo esas condiciones, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a poner directamente aquí una señal, por ejemplo, escalón, si nosotros ponemos aquí una señal escalón, ¿cierto? Y esta es nuestra x de t, ¿bien? ¿Cuál debe ser la respuesta de salida? Pues, como es una ganancia, es una constante, técnicamente y de t, ¿qué termina siendo? Pues y de t termina siendo otro escalón, pero más grande o más pequeño. Entonces, observen que la señal de entrada va a ser exactamente igual a la señal de salida, solo que va a estar escalada. Si la señal de entrada es un escalón, la señal de salida también será un escalón, pero de amplitud k. Si k es mayor que 0, pues técnicamente y de t será un escalón grande, más grande que la entrada, ¿no? La salida será un escalón más grande que la entrada. Si k es igual a 1, pues la función de entrada y de salida son exactamente la misma, son dos escalones de la misma amplitud. Si k es menor que 1, pues entonces la señal de salida será un escalón más pequeño en amplitud que la señal de entrada. Entonces dependemos de los valores de k. ¿Bien?
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestra señal de entrada no fuese un escalón, sino fuese una rampa? Ah, bueno, como la función rampa es una función lineal, ¿cierto? Lo que nosotros tendríamos es que tendríamos otra rampa, solamente que cambiaría su valor dependiente. ¿Listo? Si la función de entrada fuese una parábola, entonces la función de salida sería una parábola también, solo que crecería mucho más rápido. Si k es mayor que 1, sería una rampa, perdón, una parábola exactamente igual si k es igual a 1, o sería una parábola, la salida sería una parábola que crece mucho más lento si k es menor que 0. Entonces miren que aquí hay un problema real y es lo siguiente. Tenemos la solución, y de t es igual a k por x. Y decimos, la relación de salida es la misma relación de entrada, solamente que está multiplicada por un factor de ganancia o factor de sensibilidad k. Eso significa, la señal que ustedes introduzcan va a salir exactamente igual. Pero como k es un modificador, dependemos de la señal de entrada. Si la señal de entrada es un escalón, me va a salir un escalón. Si la señal de salida es una rampa, perdón, si la señal de entrada es una rampa, la señal de salida será una rampa, solo que modificado en pendiente. ¿Listo? Porque la pendiente será k. Y si la señal de entrada es una parábola, la señal de salida también será una parábola, solo que crecerá más lento o más rápido, ¿cierto? Si k es mayor o menor que 1. Y esa es toda la definición como tal formal. Pero miren que lo más importante y rescatable de un sistema de orden 0 es que la señal de salida ya sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque conocemos la señal de entrada. ¿Qué esperamos en la salida si la señal es una onda seno? ¿Qué esperamos en la salida si la señal de entrada es una onda seno? Pues una onda seno. ¿Qué esperamos en la señal de salida si la señal es una exponencial? Pues otra exponencial. ¿Qué esperamos en la salida si la señal de entrada es un logaritmo? Pues otro logaritmo. Y es una función que es perfecta, porque es una función que ya se sabe que vamos a obtener a la salida. Siempre lo vamos a saber, porque la salida será exactamente la misma entrada, solo que modificada por un factor k. Bueno, y eso sería lo ideal, ¿no? Que todos nuestros sensores y todos nuestros sistemas tuviesen ese comportamiento. Lastimosamente no será así siempre, ¿vale? Entonces, bien. Ok, los sistemas de orden 0 tienen un comportamiento lineal, ¿vale? ¿Qué pasa con el siguiente? El siguiente elemento es un elemento en donde nos dice, hey, venga, ¿qué pasa si el sistema no tiene componentes tipo A? O sea, no tiene solo disipadores, sino llega a tener, por ejemplo, un retardador o un acumulador. Es decir, puede llegar a tener un elemento de tipo B o un elemento de tipo C. Pues resulta que aquí se nos presenta algo bien interesante. Y es que en todo sistema en donde llega a aparecerme un acumulador o un retardador, inmediatamente la ecuación diferencial deja de ser una ecuación de orden 0 y pasaría a ser una ecuación de orden 1. ¿Cómo se define una ecuación de orden 1? Entonces, nos devolvemos y una ecuación de orden 1 se define de la siguiente manera. Bien, lo voy a poner aquí en rojo. Una ecuación de orden 1 aporta una derivada. Por lo tanto, una ecuación, y vamos a ponerlo más gruesito, una ecuación de orden 1 se tomaría hasta acá. ¿Listo? La ecuación de orden 1 para los sistemas de orden 1 de primer orden, ¿cierto? Toman hasta la primera derivada. Por lo tanto, la ecuación representativa o la ecuación diferencial que representa estos sistemas es la siguiente. Espérame 5, vamos a hacer. Me fui, pulsé sin querer el borrar. Entonces, cuando un sistema se representa de la siguiente manera, a sub 1 por la derivada prima de y con respecto a dt más a sub 0. Mire que tomamos los dos primeros componentes de la ecuación diferencial, ¿no? De la parte izquierda de la ecuación diferencial. Más a sub 0 por y termina siendo igual a x. ¿Listo? Cuando tenemos un sistema de esta manera, ¿listo? Normalmente se debe a que vamos a tener un elemento, o bien sea un elemento retardador, o bien sea un elemento acumulador. ¿Listo? O sea, un elemento tipo B o un elemento tipo C. A este tipo de ecuación se le denomina ecuación diferencial de primer orden. Vamos acá. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Primer orden. ¿Listo? Y es característica de los sistemas de orden 1 o primer orden. Sistemas de primer orden. ¿Listo? En un sistema de primer orden,
nosotros tenemos que encontrar la función y. Pero miren entonces que aquí ya tenemos un pequeño problema. ¿Y cuál es el famoso problema? Que aquí no podemos despejar y olímpicamente. Ustedes no pueden coger y y despejarla, porque tenemos y tenemos la función de la primera derivada de y. Por lo tanto, debemos encontrar un método. Y en ecuaciones diferenciales, en nuestro curso, nuestra clase de ecuaciones diferenciales, bueno, nuestro curso de ecuaciones diferenciales en matemáticas, nosotros vimos 3 maneras diferentes de poder solucionar este sistema, ¿no? Cuando aparecen derivadas en una ecuación, se debe buscar la manera de poder encontrar, ¿cierto?, alguna relación sobre esa derivada. ¿Bien? Por ende, hay 3 métodos diferentes o 3 formas de poder encontrar la solución. La solución se da en función de que si A1 y A0 como coeficientes tienen una relación entre sí, podemos llegar a encontrar una relación en función a la derivada parcial, ¿cierto?, de la parte izquierda con respecto a la parte derecha, es decir, la derivada parcial de y con respecto a la derivada parcial de x, de tal manera que si esa relación se encuentra, la ecuación se denomina, ¿cierto?, o la solución se denomina solución por el método de las exactas, o solución de una ecuación diferencial exacta. Esa es una primera forma de solución. La segunda forma de solución es que nosotros podamos despejar o podamos de alguna manera, podemos decirlo, sí, sería despegar la función de y de la función de t en la derivada que tenemos ahí, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos eso, nosotros tenemos el método de reemplazo. Es un método de reemplazo directo, es simplemente separar directamente el de y del de t. Si podemos encontrar una solución a eso, si podemos de alguna manera separar al de y del de t, entonces el método se denomina, o la solución se denomina, solución por el método de separación de variables. Pero la idea básica es separar el de y del de t. ¿Listo? Si se puede. Si no se puede, entonces existe el método general de solución, que se denomina el método de solución de las ecuaciones lineales, o la ecuación lineal de primer orden, que es encontrar un elemento integral, es decir, una integral que me solucione la función de y de t, ¿ok? Y entonces vamos a tener algo que se llama el factor integrante. Por lo tanto, también el método de la solución de ecuación diferencial lineal de primer orden se denomina el método del factor integrante. Son 3 formas distintas. ¿Y de qué dependemos? De A sub 1 y de A sub 0. ¿Ok? A sub 1 y A sub 0 como coeficiente nos van a definir cuál de los 3 métodos de solución se ubica. ¿Vale? Pero tenemos un método mucho más sencillo para poder solucionar este sistema. ¿Y cuál es este método? Este método, ¿bien?, es, como nosotros ya supusimos o dijimos desde un principio, que este sistema viene de un elemento o viene de una representación LTI, ¿cierto? Este es un sistema LTI. A sub 1 y A sub 0 son coeficientes numéricos, o sea, son constantes, ¿vale?, o sea, aportadas directamente por el modelo o por el sistema. Entonces nosotros tenemos algo, y es que podemos aplicar un método de solución mucho más rápido, y es el método de solución por la transformada de Laplace. Ese es el método de solución. Pero ojo, vuelvo y lo repito, el método de solución de la transformada de Laplace solo aplica para sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. ¿Listo? Y los sistemas lineales e invariantes en el tiempo son lineales, y los coeficientes, para este caso A sub 1 y A sub 0, son constantes. Por lo tanto, aquí, como estamos asumiendo que es LTI, podemos utilizar el método de la transformada de Laplace. Pero para que recuerden ustedes un momentico el método de la transformada de Laplace, hay algo muy importante antes de eso, un recorderis. Para poder solucionar una ecuación diferencial por el método de la transformada de Laplace, ¿cierto?, las derivadas tienen una condición para la aplicación de la transformada, y es una propiedad, y se conoce como la propiedad de la transformada de derivadas, de las derivadas, ¿ok? ¿Qué nos dice esa condición? Nos dice lo siguiente, que cuando yo quiero obtener, y pongámoslo acá, para solucionar, encontrar la solución, para solucionar este sistema, ¿listo?, se requiere aplicar la propiedad de la transformada
de Laplace, ¿cierto? En derivadas. ¿Cuál es la propiedad? Para que la recordemos. La propiedad nos dice lo siguiente. La transformada de Laplace, ¿listo? De una derivada, y aquí vamos a tomar la derivada enésima, de la derivada enésima de y con respecto, condicionémoslo de una vez a una señal, ¿no? De y con respecto a dt, termina siendo igual a lo siguiente. Termina siendo igual a la función de transformación y de por sí el número complejo s, termina siendo igual a s elevado al mismo número, espérenme que aquí me faltó una cosa, de t a la n, ¿cierto? Termina siendo igual a s, al número complejo s, elevado a un coeficiente o elevado al mismo valor de n, ¿listo? Del valor n. Por lo tanto, si estamos sacando o estamos extrayendo la transformada de Laplace de la derivada enésima, el primer elemento s queda elevado a la n, ¿listo? Y esto multiplica directamente a la transformada de y de t, que es y de s. Esa es la primera parte de la transformada de Laplace. ¿Listo? La transformada de Laplace de la derivada enésima de y de t con respecto a dt de n va a ser igual a s elevado al mismo número n del orden de la derivada multiplicado por la función de transformación y de s, que se obtiene pues de transformar a y de t. ¿Bien? Ojo a esto. La transformada llegaría hasta ahí bajo una condición, y valga la redundancia, para que la transformada llegue hasta ahí nomás, es decir, que la transformada de Laplace de n de y de t a n sea s a la n y de s, las condiciones iniciales deben ser iguales a 0. Entonces, si la condición inicial, y aquí vamos a ponerlo como un aporte o un elemento importante más bien, si, a ver, está como me quedó raro, si las condiciones iniciales del sistema, condiciones iniciales del sistema son 0, ¿listo? Eso significa condiciones iniciales, lo vamos a poner de esta manera, iguales a 0, ¿listo? Si las condiciones iniciales del sistema son 0, entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de y corresponde simplemente a s a la n por y de s. ¿Listo? Sencillísimo. Pero muchas veces las condiciones iniciales de un sistema no son 0. Por lo tanto, ¿qué pasaría para un sistema en donde no tenemos condiciones iniciales iguales a 0? Que la transformada de Laplace, ¿listo? De la derivada enésima de y con respecto a dt a la n terminaría siendo igual a, primero, s elevado a la n multiplicado por y de s. ¿Listo? Y de aquí en adelante van a empezar a aparecer unos factores, menos. ¿Listo? Vamos a tomar el número complejo s a la n y vamos a restarle en 1 el elemento exponente. Es decir, que ahora vamos a restar y nos quedaría menos s a la n menos 1, y esto lo vamos a multiplicar por la primera condición inicial. La condición inicial de y de t normalmente se denomina y de 0. Esta es la primera condición inicial, y de 0. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos la primera condición inicial. De aquí en adelante deberíamos empezar a tener en cuenta el resto de condiciones iniciales. Y entonces, ¿qué nos dice? Menos, el orden, ¿cierto? Perdón, ningún orden. El exponente del número complejo s terminaría siendo s a la n menos 2. Y esto quedaría multiplicando a la derivada de la primera condición inicial. Es decir, la segunda condición inicial termina siendo la derivada de la primera condición inicial. Es decir, y' de la condición inicial. ¿Listo? Menos s a la n menos 3, ¿cierto? n menos 3 multiplicado por la segunda condición inicial, que sería y segunda de 0. ¿Listo? Y así continuaríamos directamente, continuaríamos directamente hasta qué punto. Continuaríamos directamente hasta que obtengamos el último término, que sería menos s a la 1, ¿cierto? Mírenlo acá, por la condición y
Miremos la relación que tenemos acá, ¿no? Miren que la primera condición es que S a la n-1, Y a la 0, ¿no? La segunda condición es S a la n-2, Y a la 1, o Y', menos S a la n-3, Y segunda. Entonces miren que mientras vamos bajando en el orden, ¿cierto? Vamos incrementando acá. Por lo tanto, esto sería la condición n-2 de 0. La condición n-2 menos, ¿cierto? S a la 0, que S a la 0 pues es 1, ¿cierto? La condición Y n-1 de 0. ¿Listo? Y esa sería toda la transformada de Laplace aplicada directamente a una derivada enésima de Y, pero teniendo en cuenta que no hay que las condiciones iniciales son diferentes de 0. Entonces aquí se presentaría para cuando las condiciones iniciales son diferentes de 0. Entonces ahí debería tener en cuenta las condiciones iniciales. ¿Bien? Esa es la propiedad de la transformada de la derivada. Bastante simple, ¿no? Entonces, bien, teniendo en cuenta eso, ¿qué nos quedaría aquí pendiente? Ya, solucionar el sistema. Entonces, observen que en este sistema está bien sencillo de solucionar, porque simplemente nos dice, miren, solución utilizando el método de la transformada de Laplace. ¿Listo? ¿Cuál es la solución? Fácil. Tomamos nuestra ecuación diferencial, ¿no? De primer orden. Entonces sería A1 derivada 1, pongamos el 1, no lo necesitamos, derivada de Y con respecto a dt más A2, A0 por Y termina siendo igual a X. Entonces, ¿qué hacemos? Método de solución. Aplicamos la transformada en ambos lados de la ecuación. Entonces, la transformada de Laplace de A1 por la derivada de Y con respecto a dt más A0 por Y termina siendo igual a la transformada de Laplace de X. Transformada de Laplace de X. Entonces, eso es lo que nos dice el método, ¿no? Tomamos la ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Por un método, por una propiedad que es la propiedad de linealidad de la transformada, entonces nosotros podemos separar los elementos que están al lado izquierdo de la ecuación, es decir, A1 de Y de t lo podemos separar de A0Y. Y entonces, por lo tanto, segundo paso que tendríamos, que esto sería igual a, por propiedad de linealidad, que Laplace de A1 por dy con respecto a dt, ¿listo? Más la transformada de Laplace. Miren que estamos separando la transformada de Laplace de A0y, A0 por y, ¿listo? Termina siendo igual a la transformada de Laplace de x. Ya la podríamos hallar, pero dejémoslo así todavía, en forma de funciones de transformada, ¿no? ¿Listo? Y por propiedad de linealidad, sabemos que si nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función y, o de y de t, o de y2, o lo que sea, pero es una función de una señal variante en el tiempo, y esta está multiplicada por una constante, la constante sale de la transformación. Entonces, por lo tanto, A1 y A0 se pueden sacar de las dos primeras transformadas. Entonces tendríamos al final que esto que está acá terminará siendo igual a A1 por la transformada de Laplace, ¿listo? De y de t más A0 sale de la transformada porque es una constante, por la transformada de Laplace, de y esto termina siendo igual a la transformada de Laplace de x de t, ¿no? Recuerden que todo está en función del tiempo, ¿no? La transformada de Laplace de x. Y aquí ya puedo aplicar directamente la propiedad de las transformadas directamente sobre las derivadas. Entonces miren que aquí la tengo que aplicar, ¿es en dónde? La tengo que aplicar solamente acá, ¿no?
Acá es el único sitio donde la tengo que aplicar, porque para el caso de y y para el caso de x, la transformada de Laplace de y de t es y de s, y la transformada de Laplace de x de t es x de s. Así de sencillo. Entonces, la propiedad de la transformada de la derivada solo tengo que aplicarla en ese punto, lo que acabamos de señalar con la letra negra. Entonces, bien, ¿qué tenemos acá? Entonces, ahora tenemos directamente que la solución sería la siguiente, o bueno, el método aplicado sería el siguiente. Esto nos daría, vamos a ponerlo en azulito para que veamos que está de otro color aquí. Entonces, esto sería a sub 1. La transformada de Laplace de la primera derivada de y de t, según lo que vimos aquí arriba en la propiedad, nos dice lo siguiente. Va a ser igual a s elevado s, muy bien esa s, va a ser igual a s elevado a ¿qué? Elevado a el exponente que tiene que ser igual a el orden de la derivada. Como la derivada es de orden 1, entonces nos quedaría s a la 1, o sea, s normal, ¿no? Y esto lo multiplicamos por ¿quién? Esto lo multiplicamos por la transformada de y de t, que es y de s. Y eso nos daría la primera parte. ¿Listo? Más a sub 0 es una constante, queda como a sub 0. Y la transformada de Laplace de y de t, pues es y de s. Y esto termina siendo igual a la transformada de Laplace de x de t, que termina siendo x de s. ¿Listo? Y por lo tanto lo que nos queda ¿qué es? Es simplemente una ecuación algebraica. Y ese es el caso de poder utilizar la transformada de Laplace. Que teniendo en cuenta la transformada de Laplace, nosotros podemos encontrar directamente una ecuación, por la transformación, de una ecuación diferencial, una ecuación algebraica. Y lo que tenemos que hacer es solucionar la ecuación algebraica. Entonces vemos aquí que tenemos como factor común a y de s, por lo tanto y de s sale como factor común. Y de s, factor ¿de quién? De a sub 1s más a sub 0 termina siendo igual a x de s. ¿Listo? Recuerden que hay una forma de representación de estos sistemas. ¿Cuál es la forma de representación de estos sistemas? Representar como una función de salida con respecto a entrada, es decir, la función y de s con respecto a la función x de s nos conforma o nos introduce a un concepto que se conoce como la función de transferencia del sistema. Entonces, si hacemos eso, si mostramos esto como una función de transferencia, pues y de s se queda aquí quietica, x de s pasa al otro lado a dividir, por lo tanto tendríamos que la función de transferencia es y de s con respecto a x de s, la función de transferencia de energía termina siendo igual a 1 sobre a sub 1s más a sub 0. Y esta es la función de transferencia del sistema. Esta que está acá es la famosa función de transferencia. Entonces, un sistema de orden 1 o de primer orden, visto como una ecuación diferencial de primer orden, tiene una función de transferencia representada por ese cociente, ¿no? 1 sobre a sub 1 s más a sub 0. Esa digamos que es la forma de representación general, pero recordemos que nosotros podemos modificar o podemos ajustar esas variables a sub 1 y a sub 0, ¿no? ¿Cómo así ajustarla? Recordemos que en el ejercicio anterior nosotros tomamos a sub 0 que nos dio del despeje como tal de la solución de y de t, encontramos que nos dio una función k, ¿no? ¿Se acuerdan que nos dio un número k, una constante, un coeficiente? Y ese coeficiente k lo llamábamos constante de sensibilidad o sensibilidad estática. Entonces aquí nosotros podremos hacer un truquito y es poder obtener directamente dos valores que pueden llegar a ser importantes, sobre todo en la respuesta de nuestro sistema, ¿listo? De primer orden. Entonces retomemos la función de transferencia. Siguiente página. Recordemos entonces, la función de transferencia nos dio lo siguiente. Y de s sobre x de s termina siendo igual a 1 sobre a sub 1 s más a sub 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a multiplicar arriba y abajo directamente por la función. Esto lo vamos a multiplicar por los siguientes valores. Lo ponemos acá y pongámoslo acá. Esto lo vamos a multiplicar arriba y abajo por aquí, 1 sobre a sub 0. ¿Quién era 1 sobre a sub 0? K, ¿no? Era la constante de sensibilidad. Y dividimos por 1 sobre a sub 0. ¿Es para qué? Para obtener la constante de sensibilidad K en el numerador. Entonces, si hacemos la operación acá, ¿qué tendremos? Tendremos que esto es igual a 1 por 1 sobre a sub 0 nos daría 1 sobre a sub 0 en el numerador. ¿Listo? Y en la parte de abajo nos daría a sub 1 por s multiplicado por 1 sobre a sub 0 nos daría a sub 1 sobre a sub 0 s más
Y a sub 0 multiplicado por 1 sobre a sub 0, pues nos da a sub 0 sobre a sub 0, que es 1. Entonces, ¿qué significa? Significa finalmente que nosotros vamos a tener la siguiente función de transferencia. Y de s sobre x de s termina siendo igual a 1 sobre a sub 0, que es k, ya lo hemos nombrado como k, lo reemplazamos con el valor k, sobre, y aquí aparece un término bien interesante, lo vamos a poner por acá, a sub 1 sobre a sub 0. A esa función a sub 1 sobre a sub 0 la vamos a llamar tau. ¿Listo? Entonces reemplazamos este a sub 1 sobre a sub 0 por tau. Por lo tanto, ¿qué tenemos al final? K sobre tau s más 1. Y esta se conoce como la función de transferencia general de los sistemas de primer orden. Este que está acá, corresponde a la función de transferencia general de los sistemas de primer orden. ¿Listo? En donde K, ahora aquí en azulito, en donde K termina siendo la sensibilidad pongámosle el apellido, estática. ¿Listo? Y tau se denomina, carambas, ¿listo? Y tau se denomina constante de retardo. Está indicando su nombre, observen, está diciendo constante de retardo. Entonces está indicando que el sistema va a tener un retardo, va a tener un cambio, ¿cierto? Cuando nosotros apliquemos una señal de entrada. En el momento que ingresemos una señal de entrada a un sistema de primer orden, vamos a tener un retardo en la salida. ¿Bien? ¿De qué dependemos? Ah, bueno, fácil. Si nosotros tenemos un sistema de primer orden y en el sistema de primer orden ponemos como señal de entrada un escalón, la salida también será un escalón, solo que será un escalón retardado. ¿Listo? Si nosotros vamos a poner una rampa a la entrada en un sistema de primer orden, su salida tendrá un retardo, pero tendremos una rampa. O sea, tendremos la misma señal, una rampa pero retardada. Y lo mismo pasará con cualquier tipo de señal que nosotros apliquemos. Entonces va a haber un cambio que va a ser notorio directamente, ¿cómo? Haciendo o encontrando la solución de este sistema. ¿Listo? Y la solución de este sistema, ¿cómo se halla? ¿Cómo es que encontramos entonces a la solución? Recordemos, la solución no se ha dado, ¿no? Todavía no se ha dado. La solución es encontrar a y de t. Y en este momento tenemos y de s sobre x de s. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar la solución a y de t? Es simplemente despejar y de s y aplicar la transformada inversa de Laplace. Listo. Recordemos que la transformada inversa normalmente se representa como Laplace a la menos 1. ¿Listo? No significa Laplace a la menos 1. La otra lo escribe así, como Laplace a la menos 1. Entonces miren que cómo solucionamos el sistema. Lo que hicimos es fácil. Tomamos la transformada de Laplace para transformar la ecuación diferencial de orden 1 en una ecuación algebraica. Cuando ya la tenemos en forma de ecuación algebraica, lo que hacemos simplemente es encontrar esa función de transferencia y hallar dos nuevos valores. Un valor que llamamos sensibilidad o constante de sensibilidad estática, K, y otro valor que se llama la constante de retardo. ¿Listo? Con esas dos funciones, ya lo que debemos hacer es ahora sí encontramos la solución. Despejemos a y de s y aplicando la transformada de Laplace inversa, ¿cierto? De y de s, encontramos a y de t y esa sería la solución de nuestro sistema, ¿vale? Entonces significa que nosotros tenemos que hacer esto. Despejar y de s, por lo tanto tendríamos
que y de s termina siendo igual a, ojo a esto, k sobre tau s más 1 multiplicado por, ojo a esto, x de s, porque x de s entra ahora a la ecuación. Y ahí uno dice, bueno, ¿y entonces cómo se soluciona esa cosa si yo tengo dos funciones en s, y y x? ¿Y cómo soluciono el sistema? ¿Cierto? Entonces aquí es donde aparece algo y es lo siguiente. En señales y sistemas les enseñaron a ustedes que existen las señales de entrada. Las señales de entrada pueden ser transitorias o pueden ser periódicas. Les decían a ustedes, chicos, ustedes pueden seleccionar el tipo de señal de entrada que quieran. Y aquí es donde vamos a aplicar ese concepto. Si nosotros podemos seleccionar el tipo de señal que queramos, nosotros podemos decir, oigan, pues fácil, x de s podría ser cualquier señal. ¿Cuál señal podríamos tener? X de s perfectamente podría ser un pulso. ¿Por qué no? X de s podría ser el impulso, el delta de Dirac. X de s podría ser, por ejemplo, el escalón. X de s podría ser, por ejemplo, una rampa. Nosotros la hemos visto como unitaria, ¿no? Impulso unitario, escalón unitario, rampa unitaria. X de s perfectamente podría ser una señal parabólica. Una parábola. ¿Listo? X de s podría ser perfectamente una señal periódica. Ustedes pueden escoger la que quieran. ¿Listo? De tal manera que escogiendo la señal, nosotros ya podríamos ahora sí encontrar la solución de y de s, ¿cierto? Aplicando la transformada inversa de Laplace para obtener a y de t. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros normalmente decimos, bueno, pues, ¿cuál es la señal que más nos sirve? La señal más rápida sería la señal de impulso. ¿Listo? Pero en un sistema que representa una señal, por ejemplo, escalón, que es la que más utilizamos normalmente. Y de por sí nos vamos por este lado y vamos a decir, oigan, ¿saben qué? Utilizamos la señal escalón. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué obtenemos? Una señal escalón está definida de la siguiente manera. Recuérdenlo bien, ¿no? La señal escalón unitaria, esta señal escalón unitaria está representada como una señal transitoria definida de la siguiente manera. La señal escalón en el tiempo va a ser igual a, paramétricamente hablando, 1, ojo, que es la unitaria, ¿cierto? ¿Para qué? Para todos los tiempos mayores o iguales que 0 y vale 0 para otro caso, es decir, para los t menores que 0. Si nosotros graficamos una señal escalón, pues una señal escalón graficada directamente sobre un plano cartesiano en donde el plano cartesiano representa en el eje horizontal al tiempo, aquí tenemos al tiempo, y en el eje vertical representamos la señal u en el tiempo, perdón, una señal escalón unitario vale 0 para todos los tiempos menores que 0 y vale 1 para todos los tiempos mayores que 0. Aquí este valor es 1. ¿Listo? ¿Por qué se escoge la señal escalón unitario? Fácil. Miren en dónde es que cambia de 0 a 1. Cambia exactamente aquí en este punto, cuando t es igual a 0. ¿Se acuerdan del circuito ahorita que hicimos? El circuito que hicimos para el resistor lo podemos aplicar para el capacitor, para el inductor, para cualquier tipo de sistema eléctrico. ¿Qué significa t igual a 0? Significa el momento exacto en que ustedes cierran el interruptor de un circuito. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre cuando ustedes cierran el interruptor de un circuito? Aplican toda la energía al circuito. Por lo tanto, observen que un escalón es simplemente ¿qué? No aplicar energía antes del tiempo t igual a 0 y en el tiempo en que yo cierro el interruptor, el sistema empieza a funcionar. ¿Listo? La corriente aparece en un circuito. El sistema empieza a moverse en un sistema mecánico, ¿cierto? En un sistema térmico, la temperatura empieza a aparecer en el sistema, ¿listo? En un sistema hidráulico empieza a fluir agua o empieza a fluir cualquier tipo de líquido. Entonces, miren que lo que nosotros estamos representando aquí es simplemente que esta área bajo la curva es energía aplicada. ¿Listo? Por lo tanto, se escoge el escalón como el tipo de señal, digamos, de señal óptima o adecuada para que nosotros podamos representar a casi todo sistema causal. Esto es para un sistema causal. Y los sistemas físicos son causales. Por lo tanto, uno puede escoger el escalón, el impulso, el pulso, la rampa, la que ustedes quieran. Pero para un sistema causal, y la mayoría de sistemas, el escalón unitario representa el momento en que ustedes pasan de no aplicar energía a aplicar energía. Punto.
Es por eso. Pero, ojo, no quiere decir que ustedes siempre se casen con el escalón, ¿no? O sea, la idea básica es utilizar el escalón por defecto, pero podemos utilizar otros elementos, ¿vale? Esos elementos o esas señales de entrada, pues bueno, nos van a representar algo más adelante. Bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí para solucionar? Como hemos escogido el famoso escaloncito, vamos a escoger este caballero. ¿Listo? Entonces es fácil. Nosotros no podemos representar a UDT aquí, o sea, no podemos poner UDT reemplazándolo aquí en XDS, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que poner la señal escalón en forma de su transformada de Laplace. Entonces les cuento, para que ustedes se acuerden de señales y sistemas. ¿Listo? La transformada de Laplace de la señal escalón unitario, ¿listo?, es igual a 1 sobre S. Esa es la transformada de Laplace de UDT. Es 1 sobre S, ¿cierto?, por UDS. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, espere. Como vamos a seleccionar que tenemos el escalón unitario, que nosotros vamos a introducir el escalón al sistema de primer orden, pues XDS no sería XDS, sino sería UDS. Por lo tanto, nuestra nueva función de transferencia sería la siguiente. Bueno, función de transferencia no, nuestra función en Laplace, ¿no? Y de S es igual a K sobre tau S más 1, todo esto multiplicado por U de S, que es la transformada de UDT. Eso significa que esto es igual a K sobre tau S más 1 multiplicado por 1 sobre S, que es UDS, que es la transformada de Laplace de UDS. Entonces, esto nos lleva finalmente a tener esta ecuación, que es la que le vamos a aplicar a la transformada inversa de Laplace. Y de S, a ver, espérenme, lo separo un momentico porque quiero hacer una cosa. Y de S termina siendo igual, ¿cierto?, a K sobre S factor de tau S más 1. ¿Listo? Y la solución de este sistema es la siguiente. Laplace inversa de Y de S termina siendo igual a Laplace inversa. ¿Listo? Ay, voy a ordenar, eso quedó asqueroso. Vamos por acá. Entonces la idea básica es que la solución será Laplace inversa de Y de S, que termina siendo igual a Y de T, ese Y de T, esto termina siendo igual a Laplace inversa de K sobre tau, sobre S factor de tau S más 1. Y listo. Simplemente es aplicar la transformada inversa del sistema. Recuerden que la transformada inversa normalmente se puede calcular por una integral, por el método de la integral, ¿no? Pero normalmente lo que uno hace es tratar de llevar estos sistemas, ¿cierto?, para, digamos, arreglarlos de tal manera que podamos utilizar algo que se conoce como la tabla de transformadas inversas, ¿vale? Entonces, este sistema es solucionable de una manera bien sencilla. Es simplemente separando la función S del paréntesis tau S más 1, ¿vale? Entonces, vamos a llevarnos esta ecuación para el otro lado. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Y de T, que es la solución del sistema, termina siendo igual a Laplace inversa, ¿cierto?, de K sobre S factor de tau S más 1. ¿Listo? Y por lo tanto, la solución de este sistema es la siguiente. Es hallar directamente Laplace inversa. O sea, tenemos que hallar Laplace inversa de la función en S y Laplace inversa de la función tau S más 1. ¿Listo? Por lo tanto, no lo podemos separar así de manera directa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos haría falta? Ah, espere. Tenemos que tomar este elemento, tenemos que tomar esto que está dentro del paréntesis y separarlo. Por lo tanto, vamos a utilizar un método de separación que se conoce como el método de las fracciones parciales. Entonces, vamos a utilizar fracciones parciales para obtener la siguiente separación. ¿Cuál es la separación? La separación es hacer lo siguiente, que K sobre S factor de tau S más 1
sea igual a la primera función separable, que es un valor, un numerador a que tengo que calcular sobre S, más un valor b sobre tau S más 1. Y esa es la forma de separar k sobre S tau S más 1 en dos funciones. De tal manera que al separar esas dos funciones sí podamos encontrar una transformada inversa por utilizando tablas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo era que se llaman los valores a y b? Podemos utilizar por diferentes formas. Una forma es haciendo reemplazo directo, o la otra forma es utilizando el criterio del límite. ¿Ven? Que lo vieron ustedes en señales y sistemas. El método directo es bien sencillo. Entonces, la primera forma de poder separar este método es fácil. Mira lo que yo tengo acá. Tengo una igualdad en donde todo lo que está a la izquierda es exactamente igual a todo lo que está en la derecha. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es operar los elementos que están a la derecha. ¿Vale? Entonces, observemos lo que vamos a tener acá. Lo vamos a hacer aquí en color verdecito. ¿Ven? K sobre S factor de tau S más 1 termina siendo igual, vamos a hacer la operación aquí. Entonces, estos son dos fracciones, las multiplicamos. Esto nos daría A factor de tau S más 1 más B por S todo sobre sobre S factor de tau S más 1. Lo que hicimos fue operar la parte derecha. ¿Listo? Observen que los denominadores son exactamente iguales. Eso quiere decir que este denominador se anula directamente con este denominador y nos queda solamente una igualdad entre numeradores. Entonces, ¿qué ocurre con esta igualdad entre numeradores? Fácil, que como K es igual a, y aquí hacemos la operación, A tau S más A más BS, ¿cierto? Los elementos que tengan S los agrupamos, por lo tanto tendremos que K es igual a tau más B, cada vez que guarda me queda ese puntico horrible, más B, factor de S, ahí lo que hicimos fue agrupación en los términos en S, más A. Todo lo que esté a la derecha en S tiene que ser igual a todo lo que esté a la izquierda en S. Todo lo que esté a la derecha en S2 o en S al cuadrado tiene que ser igual a todo lo que esté, a los coeficientes que estén a la izquierda, ¿cierto? En S al cuadrado. Si tuviésemos S al cubo, los elementos o los coeficientes en S al cubo de la derecha tienen que ser iguales a los coeficientes en S al cubo de la izquierda y así sucesivamente. Observen que por el simple método de igualación nosotros podemos encontrar los valores de A y B. Entonces, ¿cómo los hallamos? Fácil. Aquí tendríamos por defecto lo siguiente. Tendríamos entonces que, ¿cierto? Ojo a esto. K, que es una constante, se igualaría con las constantes del otro lado. Y el único elemento que yo veo constante es A. Entonces, lo que nos está diciendo, ¿qué es? Nos está diciendo simplemente que K es igual a, o sea, A es igual a K. ¿Listo? Y nos está diciendo lo siguiente. A ver, arreglémoslo un poquito acá. Nos está diciendo que A es igual a K. ¿Listo? Y miren que nos está diciendo que A por tau más B termina siendo igual a 0. ¿Listo? ¿Ven? Ok, entonces ya que tenemos eso acá, pues simplemente podemos empezar a calcular. Miren que como A ya tiene el valor, A es igual a K, entonces no tenemos ningún problema, ¿cierto? Nos quedaría encontrar el valor de ¿quién? De B. Entonces simplemente reemplacemos en este segundo término. Entonces en este segundo término que tenemos acá, vamos a despejar B. Entonces B termina siendo igual, no sé si el amarillo lo ven, a menos A por tau, ¿no? ¿Sí alcanzan a ver el amarillo o lo ponemos con otro colorcito? Sí, se alcanza a ver. Ah, ok, vale. Entonces observen que aquí lo que hicimos fue despejar el valor de B, porque A ya sabemos que es K, ¿sí? O sea, es la sensibilidad. Mientras que B no lo conocemos, pero miren que B lo reemplazamos. Como B está A por tau más B es igual a 0, despejamos B, entonces B es igual a menos A por tau. Pero como A ya tenemos el valor que es K, entonces quiere decir que B es igual a menos K por tau. ¿Listo? Y acabamos de encontrar A y B. ¿Listo? El método de límite es también igualmente rápido, ¿sí? Es muy rápido, ¿listo? Y se utiliza sobre todo para sistemas de segundo orden o orden superior. ¿Cómo es el método de límite? Entonces es bien sencillo. Vamos a calcular A. Perdón. Entonces vamos a calcular A. Entonces A, ¿qué es igual? A es igual al límite cuando, y miremos A que tiene. Entonces observen en A, el factor A está definido como A sobre S. Entonces miramos quién es el denominador. Y vemos
¿para qué valores del denominador que acompaña a ese se vuelve 0? Entonces miren que vamos a hallar el límite. La única forma de que este término a sobre s se vuelva indeterminado es que s valga 0. Por lo tanto, límite cuando s tiende a 0, ¿cierto?, de nuestra famosa función. ¿Cuál es la función? La función es, obsérvenlo, si puse negro, límite cuando s tiende a 0 de k sobre s factor, a ver, espérame 5 porque es factor de tau s más 1, y esto multiplicado por el denominador que vuelve 0 el sistema, entonces multiplicado por s. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos este criterio, para que no se les olvide, este criterio del límite técnicamente es el criterio del valor final, ¿no? Se denomina así, es el criterio del valor final. Entonces, teniendo en cuenta el criterio del valor final, miren que esta s se anula con esta s, se anula con esta s, y lo que tenemos que hacer es simplemente hallar el límite cuando s tiende a 0, ¿de quién? De k sobre tau s más 1. Entonces, cuando s vale 0, pues tau por s, esto vale 0. ¿Listo? Por lo tanto, me quedaría el límite cuando s tiende a 0 va a ser igual a k sobre 1, que termina siendo igual a k. ¿Sí? Entonces, observen que a ya lo acabé de encontrar y es k. ¿Listo? Calculemos b y me hacen la pregunta. B a qué es igual. B es igual al límite cuando s tiende a qué, al valor que anule al denominador que nosotros tenemos en b. Entonces observen que el denominador en b, mírenlo acá, el denominador en b es tau s más 1. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuál es el valor de s para el cual el denominador se volvería 0? Pues simplemente sacamos esto y lo igualamos a 0. Tau s más 1 termina siendo igual a 0. Por lo tanto, tau s termina siendo igual a menos 1. Por lo tanto, s termina siendo igual a menos 1 sobre tau. Entonces, el término para el cual el denominador en b, donde tenemos este b, se vuelve 0, es cuando s es igual a menos 1 sobre tau. Y entonces el límite lo vamos a aplicar directamente ahí. Entonces observen que aquí voy a poner esto en azulito como lo tenía ahorita. ¿Listo? Pues aquí tenemos que el límite cuando s tiende a menos 1 sobre tau, ¿de quién? Del denominador, que es tau s más 1, de tau s más 1, aquí arriba puse la s, bueno, tau s más 1, factor de quién? De la función sobre la cual estamos descomponiendo, que es k sobre s factor de tau s más 1. ¿Listo? Por lo tanto, tau s más 1 se anula, se anularía, a ver, quieto, tau s más 1 se anula con este tau s más 1, y nos quedaría que beta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al límite cuando s tiende a menos 1 sobre tau. ¿Listo? ¿De qué función? La función que nos quedó acá, pues simplemente k sobre s. ¿Listo? Entonces, como s es menos 1 sobre tau, entonces esto sería igual a k, evaluando el límite, menos 1 sobre tau. ¿Listo? Y aquí aplicamos el criterio de producto de extremos igual a producto de medios. Tau es extremo, k es extremo, por lo tanto quedaría ley de signos, más por menos da menos k por tau sobre 1. K por tau. Y observen que acabamos de hallar directamente a b. Y nos dio exactamente lo mismo que el de allí, ¿no? El de arriba. Estaba en rojillo. Esto sería igual a menos k por tau. Nos dio exactamente lo mismo. Bueno, ahora sí la pregunta. ¿Quién iba a hacer la pregunta? Yo, ingeniero, es que no entendí cómo se estableció el límite para s tiende a 0 en A y por qué se multiplica por esa s. Ah, es que el criterio del valor final nos dice lo siguiente. Cuando ustedes quieren hallar, por ejemplo, miremos acá. Voy a hacer el criterio del límite para acá. El criterio del valor final nos dice lo siguiente. Que cuando ustedes quieran hallar el numerador de una función que ustedes están abriendo en fracciones parciales, ¿cierto? Como es el caso, miren donde voy a apuntar en este momento. Yo quiero hallar cuál es el valor de a. ¿Listo? Entonces, para poder hallar el valor de a, simplemente digo lo siguiente. El valor de a, que es el denominador,
según el criterio del valor final nos dice que es aplicando el límite. Va a ser igual al límite cuando el denominador toma un valor para el cual A sobre S se anule. ¿Cuál es el valor para cuando no es que se anule, perdón? ¿Cuál es el valor de S para el cual esto que está encerrado en azul, A sobre S, se vuelve indeterminación? Entonces es simplemente evaluar cuando el denominador se vuelve 0. Cuando este denominador, ojo, estamos calculando solo A, no AB, estamos calculando A. Entonces, como estamos calculando A, el teorema del límite nos dice, aplica el límite cuando el denominador se vuelva 0. ¿Cuándo el denominador se vuelve 0? Cuando S vale 0. Entonces, cuando S tiende a 0, del elemento que se vuelve 0. ¿Quién es el elemento que se vuelve 0? S, o sea, del denominador de A, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la función. Y la función es esta que está acá. Esta es nuestra función. Entonces, S multiplicado por la función que estamos sellando, que es K sobre S factor de tau S más 1. El criterio del valor final multiplica al denominador por la función para obligar a lo siguiente. Mire, a que este valor se anule con este. Porque si no se anulan, cuando ustedes apliquen el límite, pues esta vaina les va a dar indeterminación. Así se calculó A. Observen qué se hace. Si aplicamos el criterio del valor final para calcular a B, entonces decimos lo siguiente, mire. B es igual al límite cuando el denominador se vuelva 0. ¿Cuándo el denominador se vuelve 0? Es cuando tau S más 1 es igual a 0. Y eso fue lo que hicimos aquí a la derecha. Calculamos tau S más 1 igual a 0. Despejamos el valor de S para ponerlo en el límite. Entonces, al despejar el valor de S en el denominador de B, que es el que estamos calculando, nos da que S se vuelve 0 cuando S es igual a menos 1 sobre tau. ¿Cómo lo hallamos? Vuelvo y lo repito. Tomamos el denominador, lo igualamos a 0 y despejamos a S. ¿Listo? Entonces, el límite cuando S tiende a menos 1 sobre tau es el valor para el cual, ¿cierto? Esta función B sobre tau S más 1 es indeterminado. ¿Listo? ¿De quién? De el denominador del elemento que tiene a B. ¿Cuál es el denominador que tiene a B? Tau S más 1 multiplicado por B sobre... B no, por K, ¿no? Porque estamos multiplicado por la función, y la función es K sobre S tau S más 1, que es la función que estamos separando, multiplicado por K sobre S factor de tau S más 1. Con esto, ¿qué hacemos? El teorema del valor final hace que el límite multiplique, pero al mismo tiempo divida a la función que se va a anular, o a la función como tal que se vuelve indeterminada, que es cuando S tiende a menos 1 sobre tau, es esta, tau S más 1. Entonces, esta se anula con esta y de esa manera se puede evaluar el límite. Eso es lo que nos dice el teorema del valor final. Y de esa manera es que se puede utilizar. Eso lo vieron en señales y sistemas, creo. No, ese se tiene que ver porque el teorema del valor final es obligatorio, verlo. Para evaluar, por ejemplo, un sistema cuando nosotros tenemos... cuando queremos hallar el error en estado estacionario, se utiliza el criterio del valor final. Señor o señorita. Ingeniero, qué pena, será que su merced me podría dejar ver un segundito los apuntes de la página anterior. ¿Los apuntes de la página anterior? Claro, compañero, ¿cómo no? Permítame 5, entonces la página anterior, ahí está. ¿Listo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Me dice cuándo puedo pasar otra vez? Sí, ya la ingeniero se logra por un pequeño pantallazo. Pero recuerden que yo les voy a dar el video, entonces no hay problema. Okay. Además, esto ya lo vieron el semestre pasado. Entonces, bien, chicos, entonces simplemente lo que nos queda es evaluar eso. O sea, ya tenemos A y tenemos a B, entonces ya podemos encontrar lo siguiente. Observen. Entonces tenemos esto, ¿no? A ver, ¿cómo le cuento? Era la plaza, la menos 1, ¿cierto? De Y de S, que nosotros decíamos que era igual a Y de T, terminaba siendo igual a ¿qué? Terminaba siendo igual a K sobre S factor de tau S más 1. ¿En qué se convirtió? Pues simplemente en que Y de T lo separamos por fracciones parciales y obtuvimos que Y de T es igual a K sobre S. Recordemos que A es igual a K más menos K tau, que es B, sobre
tau S más 1. ¿Listo? Eso era lo que nos dio. Aquí lo que hice simplemente fue tomar A y B y lo reemplacé de una vez. Bueno, este menos podríamos aquí reemplazarlo de una vez, ¿no? O sea, este menos que está acá, podría ponerlo acá, ¿no? Podemos poner acá. Esto es lo que nos dio la separación de variables de la página anterior, ¿no? K sobre S tau S más 1 es igual a A sobre S más B sobre tau S más 1. Hallamos A, que es K, hallamos B, que es K tau, menos K tau, lo reemplazamos para aplicar la transformada inversa. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto. Entonces y de t va a ser igual, y aquí me faltó algo. Vamos a borrar este pedacito y vamos a ponerlo ahora sí. Entonces, y de t es igual a Laplace a la menos 1 de K sobre S menos Laplace a la menos 1. Recuerden que separación de variables era simplemente para separarlas y poder aplicar la transformada de Laplace inversa, ¿no? Entonces, Laplace a la menos 1 de K sobre S, pues recordemos muy bien las propiedades de la transformada inversa. K es una constante, por lo tanto sale de la transformación y nos quedaría la transformada inversa de 1 sobre S, y ya la conocemos. La transformada directa del escalón unitario es 1 sobre S, por lo tanto la transformada inversa de K sobre S es lo siguiente, o nos termina dándonos lo siguiente, que y de t es igual a K por transformada de Laplace de 1 sobre S, que es U de t, ¿listo? Menos, y aquí nos queda algo, K y tau son ¿qué? Son constantes, por lo tanto K y tau salen K por tau multiplicado por la transformada inversa, esta la quiero poner acá, transformada inversa, ¿de quién? De 1 sobre tau S más 1, ¿cierto? Y aquí es donde tengo que buscar un método para poder encontrar la transformada inversa de este sistema. Resulta que por tablas ustedes no van a encontrar la transformada inversa de 1 sobre K es una constante, entonces llamémosla A. 1 sobre AS más 1 no la pueden encontrar. Entonces van a tener que hacer un pequeño arreglito. El pequeño arreglito es tomar este pedacito y convertirlo en lo siguiente. Vamos a tomar este pedazo acá y lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 1 sobre tau S más 1 y lo vamos a multiplicar por 1 sobre tau. 1 sobre tau. ¿Listo? Para hacer esta transformación, esto nos va a quedar igual a 1 sobre tau sobre, este tau desaparece de la S. Entonces nos quedaría S más 1 sobre tau. Miren que lo que hicimos fue multiplicar y dividir por 1 sobre tau para hacer que tau desaparezca de S. O sea, ¿por qué? Porque es que resulta que la transformada inversa de este sistema sí existe. Entonces recordémosla por acá. Por tablas, la transformada inversa de, ojo a esto, 1 sobre S más A es igual a, ojo a esto, E a la menos A por T. Esa es la transformada inversa de 1 sobre S más A. ¿Ven? Entonces, si ustedes tienen en cuenta eso, observen esto, lo que hicimos que fue, para poder aplicar la transformada inversa por tablas, ¿cierto? Tuvimos que eliminar el tau que estaba acompañando a S porque esa transformada no existe. O sea, no existe, no se puede encontrar. Pero la transformada así, de esta manera, sí se puede hallar. 1 sobre S más A es E a la menos AT. Entonces lo que hicimos fue hacer esta pequeña transformación para que me quedara esta S solita. ¿Bien? ¿Quién es A? A termina siendo 1 sobre tau. Entonces miren que ahora lo que nos queda es esto. Y de t va a ser igual a, observen, K por U de t menos K por T, pero observen que esto era multiplicado por, ya le respondo, la transformada inversa de, ojo, 1 sobre tau, todo sobre S más 1 sobre tau. 1 sobre tau es una constante. ¿Listo? Entonces, al sacar 1 sobre tau de la transformada inversa, este 1 sobre tau se anula con este tau. Entonces, este que está acá, este tau se anula con este tau de acá. ¿Listo? Finalmente, lo que nos queda es que y de t va a ser igual a K por U de t, ¿cierto? Menos K, ¿listo?
Y la transformada inversa de 1 sobre S más 1 sobre tau es E a la menos A, pero A es 1 sobre tau, entonces es E a la menos T sobre tau. Y listo. Acabamos de encontrar la respuesta en el tiempo. Como el escalón unitario es causal, es decir, solo está definido para los tiempos t positivo y vale 1, entonces aplicamos el criterio de que es causal. Entonces, para un sistema causal, para los t mayores o iguales que 0, entonces u de t termina siendo igual a 1. Y eso lo podemos aplicar directamente acá. El sistema es causal, y de t termina siendo igual a k menos k por e a la menos t sobre tau. Y bueno, esto termina siendo igual a ¿qué? Termina siendo igual a k factor de 1 menos e a la menos t sobre tau. Y esa es la respuesta final de nuestro sistema. Ahora sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? Yo ingeniero, pero creo que ya me di cuenta porque pensé que cuando se sacaba la transformada inversa de 1 sobre tau sobre S más 1 sobre tau, pensé que era A sobre S más A. No, sí, lo que pasa es que me faltó anularla, ¿no? O sea, realmente la idea básica es hicimos la transformación para dejar a S sin el tau y poder encontrar por la transformada inversa por tabla. Y entonces ese 1 sobre tau en el numerador uno dice, bueno, ¿y qué hago con él? No, porque yo lo saco. O sea, no es A sobre S más A, ¿no? Es 1 sobre S más A. ¿Bien? Es que si ustedes recuerdan un poco señales y sistemas, sí, a veces aparece el A en el numerador en una tabla de transformadas, pero eso es para el sistema A sobre S al cuadrado más A al cuadrado que nos da seno. La transformada inversa de esa función A sobre S cuadrado más A cuadrado es el seno. Aquí no. Aquí esa A no va en el numerador. ¿Sí? Esta es la transformada inversa del exponencial decreciente o de la exponencial negativa. ¿Listo? Esa es la función de respuesta, chicos. La respuesta es que es 1, que es la amplitud del escalón, ¿cierto? Menos un exponencial decreciente, y eso nos va a dar directamente un exponencial saturado, que lo podemos demostrar utilizando, por ejemplo, y lo vamos a hacer, vamos a utilizar, por ejemplo, Excel. No vamos a utilizar ni MATLAB, ni vamos a utilizar Scilab, nada. Vamos a hacerlo en Excel a ver qué tan cierto es que nos da un exponencial decreciente. Pero eso lo voy a demostrar para la siguiente clase porque, bueno, ya estamos sobre el tiempo, ¿ok? No sé si tengan preguntas. Esto que estamos haciendo es un recorderis de señales. Ojo a esto. Pero es muy importante porque lo vamos a aplicar directamente acá en lo que son los modelos. Llámese de primero o segundo orden. No les voy a hacer la demostración ya por tiempo, la demostración de segundo orden, porque es mucho más extensa. Pero les voy a enviar les voy a enviar a la plataforma, al aula virtual, perdón. Les voy a enviar la demostración, ¿sí? O la solución más bien para un sistema de primer orden, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, con la rampa. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta a una rampa, o la respuesta de un sistema de primer orden ante una señal rampa. Y lo que es la demostración del sistema de segundo orden, les voy a montar la demostración completa del sistema de segundo orden en la plataforma, ¿ok? Es hacer exactamente lo mismo acá, solo que en el sistema de segundo orden, pues bueno, ya tenemos un denominador que es cuadrático, entonces la función cuadrática toca descomponerla. Y esa descomposición pues es un poco compleja y bueno, ya la vamos a utilizar en un sistema de segundo orden real, que es por ejemplo el sistema masa amortiguador resorte, que es el ejemplo que siempre tomamos, ¿ok? Pero les voy a hacer la demostración para lo que es la obtención de la función de transferencia y las posibles respuestas de los sistemas de segundo orden. Entonces no sé si tengan algún tipo de pregunta, cuestionamiento, inquietud. Es la parte matemática cruda, ¿no? De nuestro sistema. Entonces ahí me dejo ver porque no me he dado cuenta que estaba sin pantalla, sin cámara. Pero esto ya es de puro repaso que ustedes tienen que hacer sobre lo que ya vieron ustedes en sus cursos previos de matemáticas, ¿ok? Estas demostraciones las voy a montar o a poner en horas de la tarde-noche, más o menos, para que ustedes la tengan ahí y la repasen, porque el próximo jueves vamos a hacer el primer sistema. Vamos a empezar los sistemas mecánicos. Vamos a hacer un recorderis. Necesito que ustedes recuerden, o sea, con respecto a lo que hicimos hoy, recuerden un poquito lo que son los sistemas en donde tenemos elementos o componentes de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y de tipo driver, ¿no? Porque son muy importantes. Entonces vamos a retomar nuestra presentación anterior, la última ya, para poder montar toda
la presentación y que ustedes la tengan directamente ahí, aunque creo que ya la puse, no estoy seguro, y poder arrancar con la segunda clase, ¿no? Que es modelos o modelar directamente sistemas mecánicos. Y vamos a modelar nuestro sistema mecánico masa amortiguador resorte, que es un sistema de segundo orden. Y bueno, vamos a hacer un modelo también, por ejemplo, un sistema masa amortiguador o un sistema masa resorte básico, para que ustedes recuerden un poquito lo que es el uso de los famosos diagramas de cuerpo libre, porque vamos a necesitar los diagramas de cuerpo libre para implementar nuestras ecuaciones mecánicas, ¿vale? Bien, creo que no hay más por el momento. Bueno, aquí está el chat del oyente, pero en el chat del oyente tenemos lo de siempre. Variables separables no se debería tener. Sí, es que variables separables es lo que se utiliza ahí para poder encontrar la solución. Para los sistemas de segundo orden hay un método que se puede utilizar, que es el método de las raíces. Es un método bien interesante, lo vamos a aplicar en un ejercicio directamente, para que ustedes lo recuerden, porque pues volver otra vez a hacer todo el método, ahí nos tendríamos que quedar otra vez otra clase completa para tratar de recordar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: el próximo jueves vamos a ver los sistemas mecánicos, los sistemas mecánicos desde el punto de vista translacional. Vamos a aplicarlo sobre un modelo que es el modelo típico clásico, que es el sistema masa amortiguador resorte. Eso nos da un sistema de segundo orden, y sobre ese modelo masa amortiguador resorte hacemos el repaso de cómo se encontraban las raíces de un sistema de segundo orden, ¿ok? Cómo se hacía o cómo se encontraba la solución. Y ahí también vamos a empezar a mirar nuestros primeros pinitos, hacer nuestros primeros pinitos de lo que llamamos las simulaciones utilizando software, para poder observar si es cierto que nos dan las mismas respuestas, cualquier tipo de método de solución que podamos encontrar, ¿vale? ¿Listos? Eso es un sí, un no. Voy a asumir que ese silencio es un sí. Sí, ingeniero. Listo, compañeros. Entonces, espero que si no quedó algo muy claro, por favor repasen lo que ya vieron en señales sistemas, y si no, pues retomen este video y lo miren paso a paso. Es bastante simple cuando uno ya lo mecaniza. Al principio puede llegar a ser un poco complejo, un poco enredado, pero mírenlo muy bien, detallen muy bien cómo hicimos el ejercicio de primer orden. Miren cómo les voy a poner el de segundo orden, lo voy a poner de modo ejemplo muy explicadito, bien desglosadito, ¿vale? Para que ustedes vean cómo se obtienen unos términos que son muy importantes, que son un factor que se denomina el factor de amortiguamiento, y otro factor que se conoce como el factor de frecuencia fundamental o frecuencia natural de oscilación de los sistemas de segundo orden, ¿vale? Entonces ahí está toda la explicación, y bueno, en el libro de señales sistemas de Hiking también está toda la demostración completa, ¿vale? Será también estudiarlo, ¿ok?